Alabo su manera de florecer, desnudo, sin una hoja. Las flores amarillas se apagan sin sonido sobre el asfalto, después quedará solo contra el muro de piedra su tronco renegrido. Fragmento del poema Guayacán de José Manuel Arango. La Organización Mundial de la Salud recomienda un árbol por cada 3 habitantes en una ciudad. Adicionalmente, sugiere 15 metros cuadrados por persona para lograr un territorio sostenible. De acuerdo al último informe de calidad de vida Medellín Cómo Vamos de 2020, el índice de espacio público en la ciudad asciende a 3,8 metros cuadrados por habitante, muy por debajo de las recomendaciones de los expertos. Sin embargo, una de las problemáticas que afecta a Medellín es la falta de suelos para la expansión urbana debido a su topografía rodeada de montañas. Es por esto que el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín 2014, vigente por 12 años, se planteó un modelo de ciudad compacta, vertical, que privilegia el poblamiento de las áreas planas cercanas al río. Esta falta de suelo urbano afecta los procesos de reposición forestal. Al talar árboles para construir obras públicas y privadas, la ley ordena reponer los árboles mínimo uno a uno, es decir, árbol cortado, árbol repuesto. Bueno, específicamente nosotros tenemos una resolución, es la 2247-2018, que es la que nos, digamos, orienta de ese tipo de resoluciones, ese tipo de compensaciones, perdón, o reposiciones. ¿Qué es lo principal? Lo principal es que las reposiciones se hagan en el sitio donde se hizo la afectación, ¿cierto? Mínimamente debe cumplirse una reposición uno a uno. Y ya las reposiciones adicionales, pues ya se mira en el sitio de influencia o en el sitio de influencia indirecto. Entonces, digamos que nuestras reposiciones como tal están enmarcadas al perímetro urbano o a ese borde urbano. Sobre las reposiciones, cabe resaltar que existen unos lineamientos que regulan la cantidad de árboles nativos y no nativos que se pueden sembrar. Cuando hay que reforestar, cuando lo hacen empresas o se hace bajo los lineamientos de la autoridad ambiental, es obligatorio que por lo menos el 90% de lo que se vaya a sembrar sea nativo. Entonces, ellos aprueban un listado de especies que sean refugio para la fauna, que les preste alimento, que ayuden a los suelos, o sea, un montón de características ecológicas, aparte de que sean nativos, para ellos decir, puede sembrarlo, o que no sea un árbol que tenga un porte gigantesco en la mitad de un separador vial, que tampoco sirve. Entonces también depende del porte del árbol, de qué servicio le presta a la fauna y en dónde se va a sembrar. Eso por un lado. Y los que no son nativos, que son ese 10%, deben tener esas mismas características. Por ejemplo, un mango no es de acá, pero brinda refugio, brinda alimento, brinda no sé qué. Entonces se autoriza ese porcentaje de árboles no nativos. En las afueras del Valle de Aburrá, desde mediados del siglo XX se llevaron a cabo siembras de especies no nativas para explotación maderera y de papel, principalmente de pinos y eucaliptos. Se elegían estas especies dado su rápido crecimiento y fácil adaptación a los climas templados y fríos que rodean el valle. Pero estas especies no nativas traen consigo un dilema. ¿Son tan malas como las pintan? Una de las mayores críticas a los monocultivos de pinos y eucalipto es que muchas veces se tala bosque nativo para sembrarlos, reduciendo la biodiversidad en la zona intervenida. Según el Observatorio Ambiental de Bogotá, estas especies requieren de grandes cantidades de agua por su rápido crecimiento, amenazando las corrientes de agua subterráneas. Además, vuelven el suelo más ácido, lo que compromete su fertilidad. Al ser planificaciones con una sola especie de árboles, la fauna nativa no encuentra en ellos alimento ni un hábitat adecuado para subsistir, considerándose un tipo de ecosistema vacío. Realmente son muy pocas las especies que se pueden beneficiar de los pinales, de los eucaliptos, por ejemplo. Quizás los mamíferos como las ardillas, ¿cierto? La SP que
no le conocemos otra denominación, sea la que frecuente. Algún búho podrá percharse ahí, pero hasta ahí. Cuando uno ve un pinal, no pasa de largo. De pronto el carriquí de montaña o de alta montaña, el incas, podría ser el único pero es una ave grande, una ave de 30 centímetros, es gregaria, anda en bandadas, entonces ella lo que hace es saltar. Pero como decir de que en un pino uno ve un nido, yo todavía no lo he visto. En contraste, otros sectores no consideran las plantaciones forestales tan negativas e incluso les encuentran beneficios. Ahora fíjate, por ejemplo, pues, el problema con las coníferas. Pues, es decir, lo que pasa es que también las coníferas invadieron todo el territorio. Entonces, pues también hubo un rechazo sobre ellas. Aunque, pues, es decir, no ha habido especie nativa que haya producido más trabajo, haya capturado más mano de obra y haya generado más riqueza que cualquiera de nuestras especies que todavía no se han podido encontrar en beneficio económico forestal. Ahora, si criticamos las plantaciones forestales comerciales, pues tendríamos que criticar la caña de azúcar, el café, la papa, la alberja, la habichuela. Ahora, y si se hacen un análisis que muchas veces la gente que critica las coníferas no lo hace, es que en dónde están sembradas las plantaciones comerciales en Colombia. Es decir, están sembradas en lugares donde la ganadería entró y hizo un daño y acabó la fertilidad del suelo. Y lo único que vio en esas laderas y en las pendientes fueron las coníferas. Porque en esos lugares donde se sembraron en los años 50, difícilmente, es más, nunca hubiera nacido un siete cueros, nunca hubiera nacido un cedro de montaña, porque la fertilidad del suelo y las propiedades físicas del suelo no existían. Medellín es una ciudad biodiversa, de ahí la importancia de proteger la flora y la fauna y promover una adecuada reposición arbórea en suelo urbano. Es importante consolidar corredores verdes que permitan el tránsito de la fauna por los diferentes parches verdes del Valle de Aburrá. Lo anterior teniendo en cuenta que Medellín goza de una rica variedad de fauna silvestre que ha hecho de la ciudad su hogar. La fauna urbana es característica de la ciudad como tal, ¿cierto? Por eso se llama fauna urbana. Si tú vas a cualquier municipio que conforma el área metropolitana, hay como un grupo de especies que es permanente, siempre ves en todas partes. Son ese tipo de animales y casi siempre son aves que ya están acostumbrados a la infraestructura y al tipo de vegetación de la ciudad. Incluso los animales muy inteligentes han aprendido a aprovechar los recursos artificiales que provee el hombre. Alimentación, refugio, protección contra depredación, se adaptan aprovechando el hábitat que ofrecen y también los espacios nuevos, los parques públicos que se empiezan a hacer, las reforestaciones que hacen en los retiros de quebrada. Entonces, esos animales son muy comunes y muy abundantes acá. Los entes ambientales obligan a las constructoras a velar por la protección de la fauna que habita en los lotes a intervenir. Las constructoras están sujetas a que cuando hay un territorio nuevo que están colonizando, lleguen animales que antes estaban ahí. Entonces están obligados a hacer un seguimiento permanente de toda la fauna que puede llegar a establecerse, porque es muy común que tórtolas, golondrinas, cucaracheros lleguen a hacer nidos dentro de la obra. Entonces las constructoras están obligadas a darles un manejo, a cuidarlos, a respetarlos y en caso tal de que deban hacer alguna intervención tienen que esperar hasta que los animales solitos se movilicen. Entonces ahí nosotros llegamos a evaluar los animales que están dentro de la obra, si alguno por alguna razón se accidenta, entonces ver el motivo del accidente, atender los animales, un médico veterinario se encarga de hacer todo el tratamiento médico y si es exitoso porque el animal va bien, entonces se libera en un sitio cercano al de la construcción. Entonces digamos que es obligatorio porque también es un deber moral cuidar a los animales que están alrededor de un sitio de construcción. Pensarnos como una ciudad sostenible requiere el compromiso de toda la ciudadanía. Desde la comunidad que se apropia de las zonas verdes de su barrio, pasando por las constructoras y su deber con la reposición forestal, hasta las autoridades que velan por el cuidado de la naturaleza y el cumplimiento de la legislación ambiental.
Todos están llamados a mantener el equilibrio con la fauna y la flora que habita con nosotros este valle.